Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Se consolida el camino de la recuperación? El DANE reveló hoy que en el primer trimestre la economía creció 2,7%. Sectores como el del entretenimiento, el comercio y la agricultura tuvieron resultados destacados. Otros, en cambio, siguen en rojo. Analizaremos todo este tema con Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú Colombia. Riesgos eléctricos en la capital del país. La ciudad de Bogotá no escapa a los problemas que vienen pasando en otras zonas del país en materia energética. El mismo alcalde, Carlos Fernando Galán, alertó por posibles apagones el próximo año si no se corrigen esas deficiencias del sector eléctrico. Tenemos el reporte. Cuidado, los ladrones están al acecho. Cada año se presentan millones de intentos de fraudes y clonación de las tarjetas bancarias a los colombianos. Muchas personas siguen cayendo. Averiguamos cuáles son las modalidades que más se frecuentan, pero también las recomendaciones para que usted no caiga. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una buena noticia que reveló el DANE y es el crecimiento de la economía entre enero y marzo de este año. Claro está que si bien muchos sectores les tuvieron o fueron los jalonadores de este crecimiento, a otros no les fue tan bien. Y para analizar el tema saludo a la doctora Carolina Monzón. Ella es gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú en Colombia. Doctora Carolina, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Henry, ¿cómo estás? Un saludo, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema clave en materia de actividad. Sí, señora, empecemos con este último resultado, el más reciente. El DANE dice que crecimos 2,7% a nivel económico en el primer trimestre. ¿Ustedes esperaban cuánto? Porque, bueno, algunos le pegaron a la cifra, otros estaban pensando que podría subir incluso un poco más, pero otros, la mayoría tal vez, creían que podría ser menos de lo que arrojó finalmente el balance. Ese es un punto muy importante, Henry. Nosotros sí estábamos con una estimación algo más moderada, esperábamos un crecimiento del 2,3%, pero sí teníamos un sesgo alcista, dado que particularmente los últimos datos de producción industrial y ventas minoristas, que crecieron más de un 12%, daban ya un sesgo alcista al dato de actividad que se publicó en el día de ayer. Y lo importante acá es comparar cuánto esperaba el consenso de mercado y cuánto esperaba también el Banco de la República. El equipo técnico del Banco de la República estaba esperando un crecimiento del 2,5%, entonces que tengamos un punto de arranque en el 2,7% en el primer trimestre es muy favorable, aunque también hay que mencionar que el primer trimestre del año tuvo más días hábiles que el año pasado, porque este año la Semana Santa tuvo lugar en abril, y en el 2024 la Semana Santa fue en marzo. Entonces eso también nos ayudó a dar un poco más de espacio porque hay más días hábiles para la producción en diferentes sectores, pero en general pues un resultado bastante positivo. Ya vamos a ir desagregando los resultados y también junto con este dato se publicó el ICE, que es el indicador que mes a mes sale y anotó un crecimiento también muy favorable del 4,5%, pero en términos mensuales sí ya vimos una desaceleración del menos 0,9%, muy probablemente influenciada por esos efectos estacionales que te venía a comentar. Cuando vemos esta curva, doctora, que muestra lo que ha venido pasando con el crecimiento económico a lo largo de los últimos 2 años, pues vemos que aparentemente se está consolidando como esa tendencia de recuperación. ¿Es así? ¿Ustedes lo ven? Efectivamente, Henry, este dato de actividad de un 2,7%, pues incluso está por encima de lo que vimos en el cuarto trimestre del año pasado, de un 2,5%, también todo el año 2024 que fue del 1,7%. Entonces, paulatinamente hemos venido observando una tendencia de recuperación de la actividad donde el consumo de los hogares ha jugado un papel inminente. Y también hay que tener en cuenta que estamos con menores niveles de inflación y eso ayuda no solo a la financiación de las empresas, sino que también la adquisición de algunos productos sea pues mucho mayor. Entonces, sí estamos viendo con bastante resiliencia la actividad en Colombia, que si lo comparamos también con otros países de América Latina, las expectativas de crecimiento de este año oscilan entre un 2 y un 2,5%. Estamos creciendo muy bien
y ahora lo que tendremos que ver es cómo serán los resultados del segundo trimestre, ya con más temas de guerra comercial, pero por lo menos el arranque del año 2025 fue bastante positivo, y también desde el punto de vista de las importaciones que salen dentro del componente del PIB, vimos una aceleración, un crecimiento superior al 4%, y eso nos muestra que los hogares también están comprando y las empresas productos del exterior, y es una señal importante de recuperación del país. Pues miremos algunos sectores, doctora, porque los resultados de cada uno de los sectores son bastante, digamos, diferentes. Entonces, encontramos, por ejemplo, el de las actividades artísticas de entretenimiento, crecieron 15,5%, el comercio 3,9%, la agricultura también tuvo un muy buen resultado, 7,1%, la administración pública tuvo un crecimiento de 3,5%, las actividades financieras de 3,3%. ¿Qué destacaría usted de estos sectores que tal vez fueron el motor de este crecimiento del primer trimestre? Claro que sí. Entonces, empecemos por los sectores que están teniendo una muy buena dinámica, entre ellos el comercio, que tiene un peso importante dentro de la actividad, el comercio creciendo un 3,9%, vemos varios rubros dentro de esta línea con un muy buen desempeño, los hogares ahí de nuevo generando un gasto significativo, y luego tenemos la agricultura. La verdad, la agricultura ha sido protagonista incluso desde el 2024, con un resultado muy positivo. Vemos no solo la ganadería y el tema de pesca, sino particularmente el café con unos crecimientos del 30%. Hemos tenido un buen resultado en materia exportadora, también los precios internacionales han favorecido bastante y motivado el incremento en la producción. Entonces, el café fundamentalmente también está ayudando a generar muy buenos resultados desde el punto de vista agrícola. Y luego, en la otra línea, tenemos entretenimiento, que sigue creciendo a doble dígito. La verdad es una sorpresa relevante todos los temas que están generando, no solo por el consumo interno, sino que incluso vienen personas de otros lugares a generar ese consumo local. Entonces son tres sectores clave. Ya en la parte media, por ejemplo, tenemos a la industria, que la industria también es una actividad muy relevante, pero sí la vemos con unos tonos un poco más grises. Terminó en general en terreno positivo, que es una buena señal. La producción de alimentos, la producción de bebidas, pero quizás no está teniendo la fuerza que sí desearíamos todos. Está en un proceso de recuperación, y una bajada de tasas de interés hacia futuro creemos que podría favorecer mucho el desempeño de la industria, pero también hay un componente retador en este punto, y es una tasa de cambio que paulatinamente ha venido subiendo, pues sí encarece el costo del acceso de materias primas. Y en la línea baja, Henry, tenemos dos sectores que siguen en cuidados intensivos, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, la minería, y en segundo lugar, la construcción. En la minería, vemos una caída particular en la producción de carbón, que se ha hecho pues cada vez más inminente, que también lo vemos reflejado en los datos de las exportaciones, pero también el tema petrolero está representando menos ingresos para el país en este momento. Justamente hemos tenido a nivel internacional una caída en los precios del petróleo, que hacia futuro también podrían seguir golpeando este sector. Entonces, la minería, con una contracción importante cercana al 5%, pues va a seguir siendo retadora. Y por el otro lado tenemos la construcción, que también ha tenido un proceso relevante desde el año pasado por las tasas de interés altas, y ya lo que se empieza a ver es una diversificación. Tenemos el caso de obras civiles por todas las construcciones que se están llevando a cabo no solo en Bogotá, sino a lo largo del país. Ya las obras civiles empiezan un proceso de recuperación, pero en el otro lado tenemos el componente de vivienda y edificaciones, que sigue bastante golpeado, que todavía se ve bastante frenado. No tenemos pues un plan claro de subsidios, por ejemplo, en el sector BIS, y eso se ve reflejado pues todavía en cifras bastante débiles. Entonces, en suma, tenemos una economía colombiana que crece bien, algunos sectores repuntando mucho, sobre todo aquellos relacionados con los temas internos, la agricultura también ayudando, pero en la parte baja tenemos otros sectores más rezagados que también tenemos que estar pendientes porque se relacionan mucho con la inversión.
Doctora Carolina, quisiera hacerle una última pregunta y es ¿cuánto prevén ustedes que podríamos terminar creciendo al cierre de este año y qué tanto puede afectar ese deseo de un mayor crecimiento, de un resultado positivo al cierre de año, este tema de la guerra comercial de China y Estados Unidos y el ruido que está causando la adhesión de Colombia a la franja de Gaza, a la franja China, a la franja de la seda, exactamente, que pues está causándonos malestares, digamos, con Estados Unidos? Muy buena pregunta, Henry. En ese aspecto, pues teníamos muchas preocupaciones en abril por la imposición de tarifas, no solo para Colombia, las tarifas recíprocas del 10%, sino también una desaceleración global con mayores tarifas para nuestros principales socios comerciales, entre ellos pues para China y la misma desaceleración que podría traer consigo los Estados Unidos. En ese sentido, en Itaú estamos esperando un cierre de año con un PIB creciendo en Colombia del 2%, pero justamente estamos en un proceso de revisión por dos razones. Tenemos sesgo alcista primero, porque las tarifas con China se vienen negociando, ya no estamos hablando de tarifas del 120 o 140%, sino tarifas entre el 30 y el 10%, y particularmente con estos muy buenos resultados también de actividad en el primer trimestre, pues tenemos un sesgo alcista importante sobre ese 2%. Ojalá la actividad nos siga sorprendiendo. América Latina está creciendo incluso a niveles, como te decía, más cerca al 2,5%. Entonces sí tenemos un sesgo alcista para la actividad en la medida que tenemos un buen arranque de año. ¿Dónde están de pronto los vientos en contra o aquellos retos que tenemos? Un precio del petróleo mucho más bajo, que ha oscilado actualmente el Brent entre 63 y 65 dólares por barril, va a seguir siendo un reto significativo, y también mayores niveles de tipo de cambio que al oscilar entre 4,200, 4,300, pero que no descartamos el 4,400, pues implica unos mayores costos a la hora de importar algunos bienes de consumo o de materias primas. Entonces tenemos por ahora un buen momento, hay que seguirlo aprovechando, pero hay unos retos que tenemos que seguir maniobrando en medio de esta guerra comercial. Bueno, pues muy bien, doctora Carolina, muchas gracias por el análisis sobre este balance de la economía colombiana en el primer trimestre. Gracias por estar en Signo Pesos. Muchas gracias, Henry. Ella es la gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú Colombia. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, espere el panorama de la reforma laboral que revivió el Congreso. Les contaremos qué cambios contiene este proyecto. La movida empresarial de hoy corre por cuenta del grupo Nutresa. Los detalles nos los cuenta don Víctor Grosso. Don Henry, buenas noches para nuestros televidentes. Y no, señor, no es un déjà vu. Ya habíamos hablado esta semana sobre una movida empresarial que tenía como protagonista al grupo. Es que está haciendo Nutresa. muchos cambios el grupo Nutresa. Está haciendo ¿no? muchos cambios, muchas cosas, muchos movimientos, y está vendiendo participaciones importantes en otras compañías. Pero son compañías, si nos fijamos, don Henry, donde el grupo Nutresa no tiene un control. Entonces, seguramente se está desprendiendo de ese tipo de activos. Esta semana yo le comentaba aquí que el grupo Nutresa había tomado la decisión de vender su participación en el operador de las franquicias Starbucks en Colombia. Y hay otra nueva noticia muy parecida. Ahora Nutresa está vendiendo su participación en Bimbo de Colombia, que es la empresa que administra la marca del mismo nombre. ¿Es mexicana, creo? Digamos, el origen de esta, dicen que es la panadería más grande del mundo, Bimbo. Sí, su origen es de México. Y pues cuando llega a Colombia hay una alianza con Nutresa, donde Nutresa tiene una participación en la Bimbo colombiana del casi el 40%, participación de la que se desprende el día de hoy el grupo Nutresa. Se la vende a unos vehículos de inversión relacionados con la Bimbo mundial, la Bimbo mexicana, que se queda prácticamente con el 100% de la Bimbo colombiana. No conocemos todavía los detalles de cuánto valió esta operación. Hay quienes dicen que los dos movimientos de esta semana podrían sumar unos 100 millones de dólares, pero digamos, todavía oficialmente el grupo Nutresa no lo ha revelado. Lo que sí dijo el grupo Gilinski hoy en una teleconferencia con inversionistas, reportando
arrojando resultados financieros de Nutresa es que en el corto plazo, don Henry, no habrá más desinversiones. Aparentemente en el corto plazo trancan ahí las ventas de Grupo Nutresa de algunas de sus participaciones. Ya no queda ni con su participación en Starbucks Colombia, ni con su participación en Bimbo Colombia. Rápidamente le cuento, Grupo Nutresa también, y este es otro tema relacionado con Nutresa, como todas las compañías están revelando resultados financieros. En el primer trimestre de este año ganó un poco más de 237 mil millones de pesos esta compañía, creciendo esta ganancia cerca de un 16%, y además anuncia sobre su programa de recompra de acciones que iniciará ese programa en los primeros días de junio. Recomprará una parte y en los primeros días de julio recomprará otra parte dentro de ese programa ya autorizado por la Asamblea de Accionistas, que podría sumar en total unos 600 mil millones de pesos. El señor Gilinski siempre muy inquieto. Exactamente. Sí, señor. Don Víctor, permítame presentar otra noticia muy importante. Y escuche esto, es que si se observa una cuenta bancaria, movimientos que usted no hizo, puede que haya sido víctima de clonación de sus tarjetas o hackeo de información. Hablamos con expertos para conocer cómo identificar estos fraudes antes de que sucedan y de qué manera reportarlos ante su entidad bancaria. Cada año se registran en Colombia más de 28.000 millones de intentos de ataques cibernéticos, según la Superintendencia Financiera. Se presentan comúnmente a través de mensajes, llamadas o links como estos, que solo tienen un objetivo: acceder a su información bancaria. Tenemos que asegurarnos de que las plataformas digitales o todos los mensajes alrededor de nuestras plataformas digitales son las adecuadas. Cuando recibimos el mensaje de texto, validar si realmente es la forma en la que los bancos se comunican con nosotros como usuarios, y si queremos hacer un doble check en caso de que el mensaje, digamos, nos parezca sospechoso, es necesario comunicarse con cada una de las entidades financieras, tanto en las plataformas como en la página web. Ante este panorama, la forma más segura de proteger sus tarjetas es siguiendo estos pasos. Primero, active las notificaciones en tiempo real de sus movimientos. Segundo, establezca un monto máximo de retiro. Tercero, revisar su estado de cuenta. Y por último, no guardar los datos de su tarjeta en páginas web. Recuerden, Bancolombia nunca les va a pedir su información confidencial, como la clave, usuario o clave dinámica. O nos escriban a correosospechoso@bancolombia.com.co. En caso de clonación de tarjeta o hackeo de información, cada banco debe realizar el trámite de verificación de fraude para responderle al usuario. Puede comunicarse a cualquiera de las líneas de atención de las entidades financieras. Una vez se comunica, el banco le va a dar la opción de cancelar temporal o totalmente el producto, ya sea tarjeta de crédito o de la cuenta, y posterior a esto empieza un proceso de investigación de 10 a 15 días hábiles en el que el banco va a confirmar que en efecto fue un proceso de fraude sobre el cual van a poder ayudar al usuario. Si su banco no responde adecuadamente a la solicitud, puede radicar una demanda ante la Superintendencia Financiera en jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En solo 12 meses, muchas de las materias primas claves en el mundo han tenido alzas considerables en sus precios a nivel internacional. Por ejemplo, el café ha subido 87%, el cacao 51%, el oro 35%, la plata 10%. Y por el contrario, el zumo de naranja, por ejemplo, ha caído 39% y el petróleo 22%. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.